Casi cristiano. John Wesley. Texto base. Hechos 26, 28. Casi me convences de ser cristiano. Estas palabras contienen la ingeniosa confesión del rey Agripa, que, teniendo alguna referencia a lo anterior, puede que no sea impropio relatarles la sustancia de los versículos precedentes, con los que estas palabras están tan estrechamente relacionadas. El capítulo, del cual se extrae este texto, contiene un admirable relato que el gran San Pablo dio sobre su maravillosa conversión del judaísmo al cristianismo, cuando fue llamado a defenderse ante Festo y otro gobernador gentil. Nuestro bendito Señor había predicho hacía tiempo que, cuando el Hijo del Hombre fuera exaltado, sus discípulos serían llevados ante los reyes por amor a su nombre, para testimonio ante ellos. Y muy bueno fue el designio de la sabiduría infinita al ordenarlo así, pues, siendo el cristianismo desde el principio una doctrina de la cruz, los príncipes y gobernantes de la tierra se consideraban demasiado elevados para ser instruidos por maestros tan mezquinos, o demasiado felices para ser perturbados por verdades tan indeseables, y, por lo tanto, habrían permanecido siempre ajenos a Jesucristo y a este crucificado, si los apóstoles, al ser procesados como criminales ante ellos, no hubieran tenido la oportunidad de predicarles a Jesús y la resurrección. San Pablo sabía muy bien que esta era la razón principal por la que su bendito Maestro permitió a sus enemigos en ese momento procesarlo públicamente. Y por eso, en cumplimiento de la voluntad divina, no considera suficiente simplemente defenderse, sino que se esfuerza al mismo tiempo por convertir a sus jueces. Y esto lo hizo con tal demostración de espíritu y poder, que Festo, reacio a ser convencido por la evidencia más contundente, exclamó a gran voz: Pablo, la mucha erudición te vuelve loco. A lo cual el valiente apóstol, como un verdadero seguidor del Santo Jesús, responde con humildad: no estoy loco, nobilísimo Festo, sino que pronuncio las palabras de verdad y sobriedad. Pero con toda probabilidad, al ver al rey Agripa más afectado por su discurso, observando en él una inclinación a conocer la verdad, se dirige más particularmente a él. El rey, dice, sabe de estas cosas. Ante quien también hablo con franqueza, pues estoy convencido de que nada de esto le es oculto. Y luego, para completar, si era posible, su anhelada conversión, con un tono oratorio inimitable, se dirige aún más directamente: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Sé que los crees. Ante lo cual las pasiones del rey comenzaron a obrar tan fuertemente, que se vio obligado a confesarse afectado por la predicación del prisionero en audiencia pública, y a exclamar ingeniosamente: Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Estas palabras, tomadas en su contexto, nos ofrecen una representación vívida de la diferente recepción que la doctrina de los ministros de Cristo, quienes vienen con el poder y el espíritu de San Pablo, encuentra hoy en día en las mentes de los hombres. Pues, a pesar de que, como el gran apóstol, proclaman palabras de verdad y sobriedad, con tal energía y poder que todos sus adversarios no pueden contradecirlos ni resistirlos, sin embargo, muchos, como el nobilísimo Festo antes mencionado, siendo, como él, demasiado orgullosos para ser enseñados, o demasiado sensuales, demasiado descuidados o demasiado mundanos para vivir de acuerdo con su doctrina, para excusarse, claman que mucho conocimiento, mucho estudio, o lo que es más inexplicable, mucha piedad, los ha vuelto locos. Y bendito sea Dios. No todos desmienten nuestro informe, sin embargo, entre los muchos que reciben la palabra y confiesan que hablamos palabras de verdad y sobriedad, hay tan pocos que alcanzan un grado de piedad superior al de Agripa, o que están más convencidos que de ser casi cristianos, que no puedo sino considerar sumamente necesario advertir a mis queridos oyentes del peligro de tal estado. Por lo tanto, a partir de las palabras del texto, procuraré considerar estas tres cosas. Primero, ¿qué se entiende por un casi cristiano? En segundo lugar, ¿cuáles son las principales razones por las que tan pocos llegan a ser casi cristianos? En tercer lugar, consideraré la ineficacia, el peligro absurdo y la inquietud que acompañan a aquellos casi cristianos. En cuarto lugar, concluiré con una exhortación general para que todos nos esforcemos no solo por ser casi, sino totalmente cristianos.
En primer lugar, debo considerar que se entiende por casi cristiano. Un cristiano, si lo consideramos en relación con su deber hacia Dios, es aquel que se debate entre dos opiniones, que oscila entre Cristo y el mundo, que reconciliaría a Dios con Mamón, es decir, la luz y la oscuridad. Cristo y Belial. Es cierto que tiene inclinación hacia la religión, pero es muy cauteloso al no excederse en ella, su falso corazón siempre grita, cuídate, hazte daño, no te hagas daño. Ora, en efecto, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, pero, a pesar de ello, es muy parcial en su obediencia y anhela que Dios no sea tan extremo como para señalar todo lo que él voluntariamente hace mal. Aunque un apóstol inspirado le ha dicho que quien ofende voluntariamente en un punto es culpable de todos. Sobre todo, es aquel que depende mucho de las ordenanzas externas, y por ello se considera justo y desprecia a los demás, aunque al mismo tiempo sea tan ajeno a la vida divina como cualquier otra persona. En resumen, le gusta la forma, pero nunca experimenta el poder de la piedad en su corazón, continúa año tras año, sintiendo y atendiendo a los medios de la gracia, pero entonces, como las vacas flacas, nunca es mejor, sino más bien peor para ellas. Si lo consideras en relación con su prójimo. Él es justo y estricto con todos, pero luego esto no procede de ningún amor a Dios o consideración al hombre, sino solamente de un principio de amor propio, porque sabe que la deshonestidad arruinará su reputación y consecuentemente obstaculizará su prosperidad en el mundo. Él es alguien que depende mucho de ser negativamente bueno, y se contenta con la conciencia de no haber hecho daño a nadie, aunque lee en el Evangelio que el siervo inútil fue arrojado a la más absoluta oscuridad. Y la higuera estéril fue maldecida y secada desde las raíces, no por dar mal fruto, sino ningún fruto. No es enemigo de las contribuciones caritativas, sino demasiado recomendadas. Pero desconoce por completo las bondadosas prácticas de visitar a los enfermos y presos, vestir a los desnudos y aliviar al hambriento. Cree que estas cosas pertenecen solo al clero, aunque su propio corazón falso le dice que solo el orgullo le impide ejercer estos actos de humildad, y que Jesucristo, en el capítulo 15 de San Mateo, condena a las personas al castigo eterno, no por ser fornicarios, borrachos o extorsionadores, sino simplemente por descuidar estas obras de caridad. Cuando el Hijo del Hombre, dice nuestro bendito Señor, venga en su gloria, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estaba enfermo, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo y en pena, y no me visitasteis. Entonces dirán también, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, ¿y no te servimos? Entonces les responderemos, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis, y estos irán al castigo eterno. Creí oportuno compartir este pasaje de la Escritura en detalle, porque nuestro Salvador le da tanta importancia, y, sin embargo, se le da tan poca importancia que, si lo juzgáramos por la práctica de los cristianos, uno se sentiría tentado a pensar que no existen tales versículos en la Biblia. Pero, para proceder desde nuestra perspectiva de casi cristiano, si lo consideramos en sí mismo, como dijimos antes, era estrictamente honesto con su prójimo, también es estrictamente sobrio consigo mismo. Pero tanto su honestidad como su sobriedad provienen del mismo principio de un falso amor propio. Es cierto que no cae en los mismos excesos de desenfreno que otros hombres, pero no es por obediencia a las leyes de Dios, sino porque su constitución no le permite abandonar la intemperancia, o más bien, porque se cuida de no perder su reputación o de incapacitarse para los asuntos temporales. Pero aunque es tan prudente como para evitar la intemperancia y los excesos, por las razones antes mencionadas, siempre se excede en lo lícito. Es cierto que no es un borracho, pero no tiene la abnegación cristiana que lo defienda. No puede pensar que nuestro Salvador sea un maestro tan austero como para negarnos el placer de algunos detalles, y así, por este medio, se le mantiene alejado del sentido de la verdadera religión,
tanto como si hubiera vivido en el libertinaje o cualquier otro delito. En cuanto a resolver su reputación tanto en principios como en práctica, se guía más por el mundo que por la palabra de Dios. En cuanto a su parte, no puede pensar que el camino al cielo sea tan estrecho como algunos quisieran, por lo tanto, no considera tanto lo que exige la Escritura, sino lo que hace tal o cual persona, o lo que mejor se adapta a sus propias inclinaciones corruptas. Por esta razón, no solo es muy cauteloso, sino también muy cuidadoso con los jóvenes conversos, cuyos rostros están puestos hacia el cielo, y, por lo tanto, siempre actúa como el diablo, instándolos a ser prudentes. Aunque no hagan más que lo que la Escritura exige estrictamente. La consecuencia de esto es que él no se permite entrar en el reino de Dios, y a quienes entran, los impide. Así vive el casi cristiano. No es que pueda decir que lo he descrito completamente a ustedes, pero a partir de estos bosquejos y bosquejos de su carácter. Si sus conciencias han hecho sus oficios apropiados y han hecho una aplicación particular de lo que se ha dicho a sus propios corazones, no puedo sino temer que algunos de ustedes puedan observar algunos rasgos en su retrato. Por obvios que sean, demasiado parecidos al suyo, y por lo tanto no puedo sino esperar, al mismo tiempo, que se unan al apóstol en las palabras que siguen inmediatamente al texto, y deseen ser no solo casi, sino totalmente cristianos. Pero es tiempo de que proceda a la segunda cosa general propuesta, es decir, a considerar las razones por las que tantos no son más que casi cristianos. Y la primera razón que mencionaré es porque muchos parten de ideas falsas sobre la religión, y aunque viven en un país cristiano, pero desconocen qué es el cristianismo. Quizás parezca una afirmación dura, pero la experiencia demuestra tristemente su verdad. Algunos sitúan la religión en la existencia de esta o aquella comunión, más en la moralidad. La mayoría en una serie de deberes y un modelo de actuación, y pocos, muy pocos, la reconocen como lo que realmente es, un cambio profundo de interior, de naturaleza, una vida divina. Una participación vital en Jesucristo, una unión del alma con Dios, lo cual el apóstol expresa al decir, quien se une al Señor es un solo espíritu. De ahí que muchos, incluso los profesores más eruditos, al conversar con ellos sobre la esencia, la vida, el alma de la religión, es decir, nuestro nuevo nacimiento en Jesucristo, se confiesen completamente ignorantes del asunto y exclamen con Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Y no es de extrañar, entonces, que tantos sean casi cristianos, cuando tantos desconocen lo que es el cristianismo. No es de extrañar que tantos se conformen con la forma, cuando desconocen por completo el poder de la piedad, o se contenten con la sombra, cuando conocen tan poco de su esencia. Y esta es una de las causas por las que tantos son casi cristianos, y tampoco son totalmente cristianos. Una segunda razón que puede atribuirse a por qué tantos no son más que casi cristianos es un temor servil al hombre. Multitudes hay, y ha habido, que, aunque han despertado al sentido de la vida divina y han probado y sentido los poderes del mundo venidero, sin embargo, por un temor vil y pecaminoso a ser considerados singulares o despreciados por los hombres, han permitido que todas esas buenas impresiones se desvanezcan. Es cierto que tienen cierta estima por Jesucristo, pero, como Nicodemo, solo acuden a él de noche. Están dispuestos a servirle, pero lo hacen en secreto por miedo a los judíos. Quieren ver a Jesús, pero no pueden acercarse a él debido a la multitud, por temor a ser ridiculizados por quienes solían sentarse a la mesa. Pero bien profetizó nuestro Salvador sobre tales personas, ¿cómo podéis amarme si recibís honor los unos de los otros? ¡Ay! ¿Nunca han leído que la amistad de este mundo es enemistad con Dios, y que nuestro Señor mismo ha amenazado, quien se avergüence de mí o de mis palabras, en esta generación malvada y adúltera? De él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre y de sus santos ángeles, pero no es de extrañar que tantos no sean más que casi cristianos. Ya que muchos aman la alabanza de los hombres más que el honor que viene de Dios. Una tercera razón por la que tantos son casi cristianos es el reinante amor al dinero. Este fue el lamentable caso de aquel joven atrevido del Evangelio, que corrió hacia nuestro bendito Señor y, arrodillándose ante él, le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. A lo que nuestro bendito Maestro respondió, conoces los mandamientos,
no matar, no cometer adulterio, no robar. A lo que el joven respondió, ojalá todos los jóvenes aquí presentes pudieran hacerlo también, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero cuando nuestro Señor procedió a decirle, aún te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se entristeció al oír estas palabras y se fue triste, pues poseía muchas posesiones. Pobre joven. Tenía la buena intención de ser un cristiano y heredar la vida eterna, pero la consideraba demasiado cara si podía comprarse con un gasto no menor al de todos sus bienes. Y así, muchos, jóvenes y mayores, acuden hoy en día a adorar a nuestro bendito Señor en público, a arrodillarse ante Él en privado y a preguntar en su Evangelio qué deben hacer para heredar la vida eterna. Pero cuando descubren que deben renunciar al disfrute de las riquezas y abandonarlo todo por afecto para seguirlo, exclaman, que el Señor nos perdone en esto. Te rogamos que nos perdones. Pero ¿es el cielo tan insignificante en la estima de los hombres como para no valer un poco de tierra dorada? ¿Es la vida eterna una adquisición tan insignificante como para no merecer la renuncia temporal a unas pocas riquezas transitorias? ¿De verdad que sí? Pero por inconsistente que sea tal comportamiento, este amor desmesurado al dinero es, con demasiada evidencia, la causa común y fatal de que tantos no sean más que casi cristianos. Tampoco es el amor reinante al placer una causa menos infrecuente o menos fatal de por qué tantos no son más que casi cristianos. Miles y miles hay que desprecian las riquezas y quisieran ser verdaderos discípulos de Jesucristo, se separarían de su dinero para hacerlo. Pero cuando se les dice que nuestro bendito Señor ha establecido como condición indispensable que quien quiera venir después de Él debe negarse a sí mismo, como el joven lastimoso antes mencionado, se van tristes. Pues tienen un amor demasiado grande por los placeres sensuales. Tal vez, como Herodes, llamen a los ministros de Cristo, como él hizo con Juan, y los escuchen con gusto, pero tóquenlos en sus Herodías, díganles que deben separarse de tal o cual placer querido, y con el malvado Acab gritan: ¿nos has encontrado, oh nuestro enemigo? Háblales de la necesidad de la mortificación, el ayuno y la abnegación, y les resultará tan difícil oírlo como si les ordenaras cortarse una mano derecha o sacarse un ojo derecho. No pueden pensar que nuestro bendito Señor exige tanto de sus manos, aunque un apóstol inspirado nos ha ordenado mortificar nuestros miembros que están sobre la tierra. Y él mismo, incluso después de haber convertido a millones y estar muy cerca de llegar al final de su raza, profesó que su práctica diaria era mantener su cuerpo bajo control y someterlo, para que después de haber predicado a otros, él mismo no fuera un desechado. Pero algunos hombres serían más sabios que este gran apóstol y nos mostrarían lo que, falsamente, imaginan como un camino más fácil hacia la felicidad. Nos adularían diciéndonos que podemos ir al cielo sin forzar nuestros apetitos sensuales y entrar por la puerta estrecha sin luchar contra nuestras inclinaciones carnales. Y esta es otra razón por la que tantos son solo casi cristianos, y no del todo. La quinta y última razón que voy a exponer para explicar por qué tantos son casi cristianos es la inconstancia e inestabilidad de carácter. Ha sido, sin duda, la desgracia que muchos ministros y cristianos sinceros han tenido que enfrentar al llorar y lamentarse por los números de conversos prometedores que aparentemente comenzaron en el espíritu, pero después de un tiempo se han desviado y han terminado vilmente en la carne, y esto no por falta de nociones correctas en la religión, ni por un temor servil al hombre, ni por amor al dinero o placer sensual, pero a causa de una inestabilidad y volubilidad de temperamento. Consideraban la religión simplemente como novedad, como algo que les agradaba por un tiempo, pero una vez satisfecha su curiosidad, la dejaban de lado. Como el joven que vino a ver a Jesús con un lienzo sobre su cuerpo desnudo, lo siguieron por un tiempo, pero cuando las tentaciones los dominaron, a falta de un poco más de resolución, se despojaron de todas sus buenas intenciones y huyeron desnudos. Al principio, como un árbol plantado junto al agua, crecieron y florecieron por un tiempo, pero al no tener raíz, ni un principio interno de santidad y piedad, como la calabaza de Jonás, pronto se secaron. Se cortaron y se marchitaron. Sus buenas intenciones son demasiado parecidas a los movimientos violentos de los espíritus animales de un cuerpo recién decapitado,
que, aunque impetuosos, no son duraderos. En resumen, comenzaron bien su viaje al cielo, pero al encontrar el camino más angosto o más largo de lo que esperaban, debido a una inestabilidad de carácter, hicieron un alto eterno. Y así regresaron como el perro a su vómito, o como la cerda lavada a revolcarse en el fango. Pero tiemblo al pronunciar el destino de estos profesores inconstantes, que, tras haber puesto manos a la obra, a falta de un poco más de resolución, miran atrás vergonzosamente. ¿Cómo les repetiré esa terrible amenaza? Si alguien se retracta, mi alma no encontrará placer en él. Y, además, es imposible, es decir, extremadamente difícil al menos, para quienes una vez fueron iluminados y probaron el don del Espíritu Santo de Dios y los poderes del mundo venidero, si deberían caer, para ser renovados de nuevo al arrepentimiento. Pero a pesar de la severidad del Evangelio contra los apóstatas, muchos que comenzaron bien, por su inconstancia de carácter, ojalá ninguno de los aquí presentes lo sea jamás, han sido, por este medio, de los que regresan a la perdición. Y esta es la quinta y última razón que daré por la que tantos son solo casi cristianos, y no del todo. Pero vosotros, hermanos, no habéis aprendido así a Cristo. Dios no permita que un temor a un pequeño desprecio, un amor a una pequeña ganancia mundana, o una afición a un pequeño placer sensual, o la falta de una resolución firme, les impida entrar en la vida eterna, o los haga tan tontos como para pensar que podéis componer asuntos entre Dios y vuestras almas. Procedamos ahora, pues, a la tercera cosa general propuesta, es decir, a considerar la locura de no ser más que un casi cristiano. Y la primera prueba que daré de la locura de tal proceder es que es ineficaz para la salvación. Es cierto que tales hombres son casi buenos, pero casi dar en el blanco es en realidad errar. Dios nos exige que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, nos ama demasiado como para admitir rival alguno, porque en la medida en que nuestros corazones estén vacíos de Dios, en esa medida serán infelices. El diablo, en efecto, como la falsa madre que precedió a Salomón, querría que nuestros corazones se dividieran, como habría querido al niño, pero Dios, como la verdadera madre, lo tendrá todo o nada. Hijo mío, dame tu corazón, todo tu corazón, es el llamado general a todos, y si nosotros no realizamos esta condición, nunca podremos esperar la divina misericordia. Las personas pueden, de hecho, halagarse pensando que una obediencia parcial les servirá, pero Dios, en el gran día, los castigará con la muerte, como hizo con Ananías y Zafira por boca de su siervo Pedro, por fingir ofrecerle todo su corazón, cuando le negaron la mayor parte. Quizás puedan abusar de sus semejantes por un tiempo, pero aquel que permitió a Ahías gritar, «Entra, esposa de Jeroboam», cuando vino disfrazada a preguntar por su hijo enfermo, también los descubrirá a través de sus artificiosas disimulaciones, y si sus corazones no están completos con él, les asignará su porción con los hipócritas e incrédulos. Pero en segundo lugar, lo que hace que una piedad a media sea más inexcusable es que no solo es insuficiente para nuestra propia salvación, sino también muy perjudicial para la de los demás. Un casi cristiano es una de las criaturas más dañinas del mundo, es un lobo con piel de oveja, es uno de esos falsos profetas de los que nuestro bendito Señor nos advierte en su Sermón del Monte, quienes intentan persuadir a los hombres de que el camino al cielo es más amplio de lo que realmente es, y por ello, como se observó antes, no entran en el reino de Dios ellos mismos, y a quienes entran, les impiden entrar. Estos son los hombres que convierten el mundo en un tibio espíritu laodicense, que proyectan falsas luces, y así hacen naufragar a las almas inconscientes y sumidas en la oscuridad en su viaje al cielo donde desearían estar. Estos son los mayores enemigos de la cruz de Cristo. Más que los mismos infieles, porque de un incrédulo todo el mundo estará al tanto, pero un casi cristiano, por su sutil hipocresía, arrastra a muchos tras de sí, y, por tanto, debe esperar recibir una mayor condenación. En tercer lugar, así como es sumamente perjudicial para nosotros y dañino para los demás, también es la mayor muestra de ingratitud que podemos expresar hacia nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Pues, ¿acaso bajó del cielo y derramó su preciosa sangre para comprar nuestros corazones, y solo le daremos la mitad?
¿Cómo podemos decir que lo amamos si nuestros corazones no están completamente con Él? ¿Cómo podemos llamarlo nuestro Salvador si no nos esforzamos sinceramente por aprobarnos ante Él, para que vea el trabajo de su alma y quede satisfecho? Si alguno de nosotros hubiera comprado un esclavo a un precio carísimo, que antes estaba envuelto en las mayores miserias y tormentos, y que así habría continuado para siempre. Si le hubiéramos cerrado el corazón a la compasión, y si este esclavo se hubiera rebelado después o se hubiera negado a prestarnos solo la mitad de su servicio, ¿cómo clamaríamos contra su vil ingratitud? Y sin embargo, eres este vil e ingrato esclavo, oh hombre, que te reconoces redimido de la infinita e inevitable miseria y castigo por la muerte de Jesucristo, y sin embargo, no te entregas por completo a Él. ¿Pero acaso trataremos a Dios, nuestro Creador, de una manera que no nos gustaría que nos tratara un hombre como nosotros? ¿Acaso le daremos a nuestro Salvador menos amor del que nos hubiéramos dado a nosotros mismos? Dios no lo quiera. Para llegar a la última propuesta, es decir, añadir una o dos palabras de exhortación a ser no solo casi, sino totalmente cristianos, despreciemos todo trato tan vil y traidor hacia nuestro Rey y Salvador, es decir, hacia nuestro Dios. No nos esforcemos toda la vida por ir al cielo, para luego precipitarnos al infierno. Entreguemos a Dios todo nuestro corazón y no dudemos más entre dos opiniones: si el mundo es Dios, sirvámoslo; si el placer es Dios, sirvámoslo; pero si el Señor es Dios, sirvámoslo solo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué seguir sobresaliendo? ¿Por qué amar tanto la esclavitud como para no renunciar por completo al mundo, la carne y el diablo, que, como tantas cadenas espirituales, atan nuestras almas y les impiden elevarse hacia Dios? ¿De qué tenemos miedo? ¿Acaso Dios no puede recompensar nuestra obediencia completa? Si lo es, ¿cómo parece admitir la pobre manera de servirle de los casi cristianos? ¿Por qué entonces no le serviremos por completo? Por la misma razón que hacemos tanto, ¿por qué no hacemos más? ¿O creen que ser solo a medias religiosos los hará felices, pero que ir más allá los hará miserables e inquietos? Esto, hermanos míos, es pura ilusión. Pues, ¿qué es sino esta piedad a medias, esta vacilación entre Dios y el mundo, lo que hace que tantos, aparentemente bien dispuestos, sean tan ajenos a las comodidades de la religión? Eligen solo la religión que les perturba en sus lujurias, y la siguen hasta el punto de privarse de las comodidades de la religión. Mientras que, por el contrario, sinceramente, dejarían todo en el afecto y entregarían sus corazones por completo a Dios. Entonces, y hasta entonces no pueden, experimentarían el indecible placer de tener una mente en unidad consigo misma y disfrutarían de una paz divina que, incluso en esta vida, sobrepasa todo entendimiento, y que antes les era completamente desconocida. Es cierto que, si nos dedicamos por completo a Dios, debemos encontrarnos con el desprecio, pero es porque el desprecio es necesario para sanar nuestro orgullo. Debemos renunciar a algunos placeres sensuales, pero es porque nos incapacitan para los espirituales, que son infinitamente mejores. Debemos renunciar al amor del mundo, pero entonces es para que seamos llenos del amor de Dios, y cuando eso haya ensanchado nuestros corazones, como Jacob cuando sirvió a su amada Raquel, no pensaremos que nada sea demasiado difícil de soportar, ninguna pena demasiado tediosa de soportar, por el amor que entonces tendremos por nuestro querido Redentor. Así de fáciles, así de deleitosos serán los caminos de Dios incluso en esta vida, pero cuando una vez que nos despojemos de estos cuerpos, y nuestras almas se llenen de toda la plenitud de Dios, oh, ¿qué corazón puede concebir, qué lengua puede expresar, con qué inefable gozo y consuelo miraremos entonces hacia atrás a nuestros pasados servicios sinceros y cordiales, que nos han procurado una recompensa tan invaluable? Piensen entonces, mis queridos oyentes, que nos arrepentiremos de haber hecho demasiado, o mejor dicho, no piensen que nos avergonzaremos de no haber hecho más, ¿y por qué nos avergonzamos de ser tan reacios a entregar todo a Dios? ¿Cuándo Él tenía la intención de entregarse a sí mismo en el futuro? Permítanme, por lo tanto, para concluir, exhortarlos, mis hermanos, a tener siempre la recompensa inefable de una vida entera.
La obediencia se les presenta, y piensen, además, que cada grado de santidad que descuidan, cada instancia de piedad que pasan por alto, es una joya que se les quita de la corona. Un grado de bienaventuranza perdido en la visión de Dios. Oh. Piensen y actúen siempre así, y ya no se esforzarán por complicar las cosas entre Dios y el mundo, al contrario, esfuércense cada día por entregarse cada vez más a Él, estarán siempre velando, siempre orando, siempre aspirando a mayores grados de pureza y amor, y así, en consecuencia, siempre preparándose para una luz y gozo más plenos de ese Dios, en cuya presencia hay plenitud de alegría, y a cuya diestra hay placeres para siempre. Amén. Y amén.